Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, un jueves que es 6 de febrero. La Iglesia celebra la memoria de unos santos mártires, en concreto de San Pablo Miki, jesuita, y sus compañeros mártires en Japón, mártires del siglo XVI. En este grupo están incluidos Pablo Miki, que fue sacerdote jesuita japonés, nacido entre el año 1564 y 1566. Se convirtió, se bautizó, ingresó en la Compañía de Jesús, se ordenó sacerdote y predicó en su patria el Evangelio, sufriendo entonces la persecución. Fue arrestado junto con otras 25 personas, 25 cristianos. Había varios jesuitas, había fieles laicos, alguno muy jovencito, y había también un franciscano español, San Pedro Bautista, y 4 franciscanos más. Fueron crucificados en Nagasaki un 5 de febrero del año 1597. Y es la valentía de los mártires la que nos mueve, la gracia de Dios que obra prodigios en la debilidad humana, en lo débil del mundo, lo pobre del mundo, y es preciso de esta manera confundir a los perseguidores y a los acusadores y a los jueces y a los verdugos, confundirlos con la verdad, el testimonio de perdón, de amor a los enemigos y de fe en el Evangelio de Jesucristo. Llevamos ya varias semanas leyendo con cierto detenimiento la carta a los Hebreos. Ya nos encontramos en el capítulo 12, la carta tiene en total 13 capítulos. De modo que entre hoy, mañana y pasado sábado daremos término a la lectura y meditación de esta carta. Ya dije que estos 2 últimos capítulos, sobre todo estos 2 últimos, son de tipo exhortativo, exhortando a los cristianos destinatarios de la carta, cristianos que procedían del judaísmo sin lugar a dudas y que estaban familiarizados con las instituciones judías y con el culto judío, pues exhortándolos a vivir coherentemente, de acuerdo con ese descubrimiento que habían hecho de que Jesús, el Señor Jesús de Nazaret, era el Cristo que esperaba Israel, era el Mesías esperado. Hoy, en la carta a los Hebreos del capítulo 12, leemos los versículos 18, 19 y 21 al 24, que dicen así: Hermanos, ¿no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando?
y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: «Estoy temblando de miedo». Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. El texto en sí es muy sencillo, prácticamente no tiene más que un mensaje y es fácil de captar. Pero como está envuelto en un cierto lenguaje y hace alusión a hechos, acontecimientos y a un contexto que puede ser que se nos escapa, vamos a comentarlo. Dice el autor de la carta: «No os habéis acercado a un fuego tangible». Es decir, los oyentes o lectores de la carta no han tenido que hacer una experiencia terrible como la que realizaron los hijos de Israel, sus antepasados, en otro tiempo, cuando vivieron en el desierto, después de haber salido de Egipto, liderados por Moisés. Entonces Dios se les había manifestado en el Sinaí. A Moisés antes, en el desierto, Dios se le había manifestado en forma de una zarza que ardía sin consumirse. De nuevo era un fuego, y un fuego inextinguible, pero un fuego, una llama, al que Moisés pudo acercarse con curiosidad y reverencia. ¿Qué es esto que estoy viendo? Una zarza que arde y no se consume. Voy a acercarme a ver qué es este fenómeno. Y ya cerca de la llama inextinguible, Moisés fue advertido por Dios, que se detuviera, que no pasara más adelante, que descalzara sus pies, porque aquella tierra que pisaba era tierra santa por la presencia de Dios en ella, que se prosternara rostro en tierra, que adorara a Dios. Y allí escuchó palabras inefables Moisés. Allí conversó con Dios de tú a tú. Escuchó los mandatos de Dios, pero se permitió también preguntarle a Dios, aclarar sus dudas, pedir las instrucciones necesarias para poder realizar bien la tarea, la misión a la que el mismo Dios le enviaba. Sin embargo, en el Sinaí, mucho más adelante, no Moisés solo, sino al cargo de este pueblo numerosísimo y al mismo tiempo rebelde, que avanzaba a veces con una parsimoniosa lentitud que encontraba en todo motivo de queja, de objeción. Allí fue Dios quien le invitó a subir a la cumbre del Sinaí. Allí hubo un fuego terrible, hubo, dice la Escritura, densos nubarrones. Allí sonó el estampido del trueno que infundía pavor en el corazón de los que acampaban en la llanura al pie del Sinaí. La voz de Dios resonaba, pero ellos la entendían o la percibían como estampidos horrorosos. Humo, fuego, estruendo de truenos, relámpagos, el miedo instalado en el corazón de los antepasados hebreos, de aquellos que reciben esta carta que nosotros estamos meditando.
y se les recuerda: vosotros no habéis hecho esa experiencia, no os habéis acercado a un fuego tangible, es decir, a un fuego real, a un fuego quemante que pueda abrasar los cuerpos. No os habéis acercado a ese fuego tangible y encendido. Tampoco habéis tenido que adentraros en densos nubarrones que podían infundir un gran temor al impedir ver por donde uno avanzaba. No os habéis tenido que acercar a la tormenta o al sonido de la trompeta que también percibían los israelitas acampados allí al pie del Sinaí. Nada de esto han tenido que vivirlo los hebreos de ese tiempo, pero apliquen ustedes lo mismo a nosotros. Nuestra experiencia de Dios no ha venido envuelta tampoco en estas manifestaciones exteriores que infunden espanto. No os habéis acercado al estruendo de las palabras, oído el cual ellos rogaron que no continuase hablando. ¿Por qué? Porque aquellos israelitas no entendían las palabras de Dios. Todo les sonaba como un estruendo que les llenaba de pavor. Por eso suplicaron a Moisés que le dijera a Dios, que no le hablase al pueblo, que no le hablase más. No eran capaces de soportar esa voz, que Dios se comunicase con Moisés, que hablara con Moisés, y que luego Moisés les tradujera las palabras de Dios, se las dijera con una voz humana, con un semblante humano, y ellos obedecerían y harían caso, pero que Dios no les hablara directamente a ellos, porque pensaba que entonces tendrían que morir. Oído el cual, dice, rogaron que no continuase hablando al escuchar el estruendo de las palabras. Y continúa el autor de la carta a los hebreos: tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Es cierto, el mismo Moisés, un hombre valeroso y comprometido, un hombre que en Egipto no había vacilado en ponerse de parte de los hombres de su pueblo que estaban sufriendo, e incluso dar muerte a un egipcio para defender a un hermano, a un compatriota maltratado. Ese matar a un egipcio terminó siendo conocido, y Moisés tuvo que huir del país y abandonar los privilegios en que vivía por haber sido adoptado por una hija del faraón. Él tuvo que huir al desierto. Era un hombre que era audaz, era un hombre valiente, no era un hombre que se acobardara ante cualquier circunstancia. Pues bien, este Moisés llegó a exclamar ante un espectáculo tan terrible, del que él se convirtió en la cumbre del Sinaí casi en el único espectador. Tuvo que decir: estoy temblando de miedo. Entonces no era amor lo que embargaba a Moisés. Ciertamente que sí, Moisés era el gran amigo de Dios. Era un hombre que tenía una confianza extraordinaria. La Escritura nos dice que después de Moisés no hubo un hombre igual a él que conversara cara a cara con Dios. No hubo ese hombre hasta que llegó el mismo Moisés anunció antes de morir que Dios enviaría a otro profeta, como él, más grande que él. Un profeta que daría una nueva ley. Un profeta que gozaría de una intimidad con Dios mucho mayor
que la que él había tenido. Un profeta que sacaría también a su pueblo de una situación de opresión y de esclavitud para llevarlo a una nueva tierra prometida, de la cual la Palestina que ellos ocuparon no era más que una figura, un anticipo, una alegoría. El mismo Moisés profetizó al Mesías, profetizó a Jesús. Él era ese gran profeta que gozaría de una intimidad mayor con Dios. Pero Moisés era amigo de Dios. Claro que en su relación con Dios predominó el amor. Sin embargo, la distancia entre Moisés y Dios, la distancia entre cualquier ser humano y Dios, es una distancia abismal. Hoy nosotros podemos relacionarnos con Dios llamándole Padre y tratándole como a tal, porque Jesús, el Hijo único de Dios, se hizo hombre, compartió nuestra naturaleza humana y en él nosotros somos adoptados como hijos y podemos tratar con esa confianza, con esa cercanía, con esa ternura a Dios nuestro Padre. Pero antes de que el Señor bajara del cielo para mostrar estas realidades y descubrir el corazón de Dios, corazón paternal, y mostrar el camino de la salvación, que era él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes era normal que el santo temor de Dios invadiera los corazones de los creyentes. Hoy en día también nosotros debemos vivir el santo temor de Dios, aunque ese santo temor de Dios no tiene nada que ver con ese terror que invadía a los israelitas y hacía exclamar a los hebreos que no nos hable Dios, no queremos escucharle, sino que hable contigo, Moisés, y tú ya nos cuentas lo que Dios quiere de nosotros. Por el contrario, nosotros anhelamos hoy que el Señor nos hable al corazón, entable esa relación de amistad particular con nosotros, como un día tuvo esa amistad con Moisés, y nos apoyamos en la esperanza de que Jesucristo nos tiene como amigos y como discípulos, que el mismo Padre nos ama, que el mismo Padre nos ha puesto con su Hijo Jesús para darnos toda esperanza de salvación. Por eso, lo de Moisés, nosotros lo vemos desde esta perspectiva nueva, la perspectiva de la nueva alianza en que vivimos. Nosotros tememos a Dios con un temor filial. Sin embargo, Moisés había exclamado: estoy temblando de miedo. Y era un hombre santo, que pocas cosas tenía que reprocharse, porque su obediencia a Dios había sido siempre puntual, pronta, exacta. Pero estoy temblando de miedo, dijo. Pues bien, los lectores y oyentes de la carta a los hebreos no se habían acercado a este fuego, no habían escuchado este trueno espantoso, no habían oído el sonido de la trompeta, no habían tenido que introducirse en medio de densos nubarrones. Vosotros, dice, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo. Ese monte Sión no es aquel montículo, aquella colina de Jerusalén sobre la que estaba edificado el templo, en el que servían los sacerdotes, muchos de los cuales fueron los destinatarios de esta carta. Vosotros os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, que no es ya la Jerusalén de Palestina, invadida y
pisoteada por los romanos y antes por los griegos y por tantos otros pueblos antes y después. Vosotros os habéis acercado a una nueva Jerusalén, de la cual esta Jerusalén en desgracia hoy era solamente figura, imagen, alegoría. Os habéis acercado al verdadero y espiritual Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén del cielo. Nada terrorífico, todo deseable y santo, algo que os podía fascinar con un atractivo espiritual inimaginable para los antiguos hebreos. Os habéis acercado, continúa diciendo, a las miríadas de los ángeles. Pero los ángeles no son solamente esas criaturas terribles que infundían también terror a los seres humanos a los que aparecían para confiarles una misión. Los ángeles aquí son propicios, consoladores, guías, liberadores. Esa fue la experiencia de los apóstoles, la experiencia de Pedro, por ejemplo, liberado de la cárcel por un ángel. Os habéis acercado a miríadas de ángeles, pero que sirven a Dios y que Dios os envía como amigos, compañeros en su servicio y fuertes protectores. Os habéis acercado a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo. Los primogénitos son los primeramente nacidos, los nacidos a esa vida nueva, a esa vida gloriosa, inscritos en el cielo, a esa asamblea de santos vuestros hermanos, extraordinaria y deseable compañía. A ellos os habéis acercado. Os habéis acercado al mismo Dios, juez de todos, pero que no infundía terror, a las almas de los justos que han llegado a la perfección, a estos santos también, vuestros compañeros que os aguardan y os alientan. Y sobre todo, dice, os habéis acercado al mediador de la nueva alianza, Jesús. Ya todo eso ha sido explicado en los capítulos anteriores de la carta, cómo Jesús es el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres, cómo Jesús es el pontífice, el sumo sacerdote de una alianza nueva que viene a sustituir a la antigua, a la contraída con Moisés, la nueva y eterna alianza, y su mediador, su sacerdote, su pontífice, Jesús. Y os habéis acercado a su sangre, a la aspersión de una sangre purificadora que habla mejor que la de Abel. Es la sangre del justo derramada, pero una sangre que purifica definitivamente a quienes la reciben, a quienes se acercan a ella. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.